y busquemos en la Biblia el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y vamos a leer esta porción de la palabra del Evangelio del Señor con reverencia en nuestro corazón, con la actitud correcta, para poder identificar aquello que el Señor ha preparado esta mañana para nuestro corazón, para podernos nutrir, alimentarnos con su palabra, hablarnos, dirigirnos, guiarnos y entregarnos sus principios eternos. Amén. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14, una pequeña porción que se llama o tiene como título la parábola del fariseo y el publicano. Repita conmigo, el fariseo y el publicano. Rápidamente contextualicemos de alguna manera estos dos personajes que aparecen en escena en esta mañana, en esta introducción, en este mensaje que el Señor nos quiere revelar en su palabra. Entonces, ¿quién eran los fariseos? Ya les he compartido varias veces que el término fariseo no es un término negativo en sí mismo. Ha sido la cultura, ha sido los años, los siglos, probablemente no las malas intenciones, pero probablemente sí un mal énfasis que se le ha hecho a este grupo de personas. Y entonces ya se ha logrado identificar de alguna manera algo negativo. Decirle a alguien, usted es un fariseo, es una ofensa. Y la usamos precisamente para eso, para ofender al otro. Usted es un fariseo. Y lo decimos con tal énfasis como para que suene más fuerte, ¿cierto? Pero en sí mismo el término fariseo no es un término negativo. Era simplemente unos hombres celosos de la palabra, celosos de la ley de Moisés, que en medio de lo que habían aprendido y sus tradiciones, pues habían dejado de un lado, de alguna manera, la verdad de la palabra y la habían reemplazado de alguna manera por tradiciones y habían creado nuevos mandamientos. Y Jesús aparece en escena precisamente para darnos a entender el verdadero significado de la palabra del Señor. Y el publicano en sí, ¿quién era? Los publicanos eran conocidos porque eran judíos. Escuche esto. El publicano era judío que se vendía al imperio romano para cobrarles impuestos a sus mismos hermanos, o sea, los mismos judíos. Por lo tanto, eran odiados, eran excluidos de la sociedad, ¿sí? Eran tenidos por traicioneros a la patria, traicioneros a Dios, a los principios que Dios les había revelado. Entonces tenemos aquí dos polos opuestos de unos personajes con unas características bien interesantes. Y ya con ese contexto en nuestra mente, yo creo que podemos darle más luz a esta porción de la Escritura. Hoy tenemos un tema muy especial que les había prometido. Hoy vamos a hablar del ayuno. Hoy vamos a hablar acerca de las características del ayuno. ¿Qué es el ayuno a la luz del Nuevo Testamento? Como siempre lo he dicho, hay demasiada información hoy en día acerca de eso. Usted coloca ayuno en internet y le van a aparecer 50,000 opciones de enseñanzas de ayuno. Probablemente usted también haya tenido la oportunidad de estar mucho tiempo en la iglesia y haya escuchado muchos sermones acerca del ayuno. Bueno, la verdad es que no queremos que este sermón sea un sermón para acumular a esa lista, sino que queremos sacar los principios que hay en la palabra para hablar del ayuno. Amén. Posiblemente usted se vaya a tener que ver enfrentado a darle una resignificación al tema del ayuno. Posiblemente
le vaya a tocar que prescindir de lo que le habían enseñado. No lo sé. Solamente tratemos de sumergirnos de una manera correcta en la interpretación de lo que significa el ayuno a la luz del Nuevo Testamento. Yo no puedo hablar del ayuno a la luz del Antiguo Testamento. Yo tengo que colocarle la lámpara del Nuevo, la lámpara de la gracia, la lámpara de la revelación completa. Amén. Así que lea conmigo que aunque no hable mucho del ayuno, sí hay un principio importantísimo aquí en este pasaje. A unos que confiaban en sí mismos como justos, vuelva a leer eso. Son estrategias que utiliza el pastor para poderse servir café. Pero no, de verdad, hay que leerlo. A unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos. Porque eso eran los fariseos. Los fariseos era un grupo religioso que a través de unas acciones externas, aparentes, pues les habían enseñado que eran santos, justos delante de Dios, y ellos practicaban al pie de la letra todos estos mandamientos, que luego Jesús lo único que dice es, lo que ellos les enseñen, háganlo, pero no hagan como ellos, que dicen pero no hacen, ¿ok? Y menospreciaban a los otros, porque el religiosismo hace eso. Y es un veneno en la iglesia. Y lo combatiré mientras sea el pastor de esta iglesia, combatiré ese veneno para que no se meta en medio de nuestro pueblo. Es decir, personas que vienen disfrazadas de legalismo, de religiosidad, de formas que aprendieron hace 20, 30 años y así se ha hecho en la iglesia. Y tenemos congregaciones hoy que son así, que no entienden que hay que rescatar el principio, más la forma cambia, amén. Pero volvemos las formas, los convertimos ¿en qué? En principios inmovibles, religiosos, que terminan alejándonos realmente del principio de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué el pastor no usa corbata? Y hay personas que no logran aguantar el hecho de que el pastor no use corbata, porque toda la vida estuvo en iglesias donde el pastor tiene que usar ¿qué? Corbata. Convertimos una forma en un principio. Ahora, tampoco es que va a venir en bermuda y zapatilla a predicar, porque eso también está pasando, ¿no? Entonces, no vamos a permitir, ¿sí?, que el religiosismo de la forma pase por encima del principio de Dios. Porque el religiosismo lo que hace es menospreciar al otro, herir y dañar al otro. No busca lavar pies, amar al otro. Sigue leyendo conmigo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo y el otro publicano. Jesús arranca a contar esta parábola porque se da cuenta que hay menosprecio, orgullo, soberbia en el corazón de algunos que creen que son más que otros, que porque tiene 3, 2, 4 cursos en la cabeza, entonces, ¿quién viene a mí a enseñarme algo? Miren, hermanos, estuve con 54 jóvenes ahorita que tuvimos este retiro,
Y el permitir que ellos mismos se enseñen los unos a los otros y aprender de los jóvenes la humildad que tienen en sus corazones por servirse, por amarse, pues eso no tiene precio. Porque a veces el Evangelio no se enseña desde lo que sabemos, el Evangelio se enseña desde lo que somos. Desde lo que somos. Y qué interesante, porque al ver Jesús esa actitud de soberbia, esa actitud de orgullo, entonces levanta una parábola y les dice, había un fariseo y un publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, miren la oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y mire que aparece el versículo 12 diciendo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pregunta, ¿el versículo 12 está invalidando el ayuno? ¿Está invalidando el diezmo? No, en ninguna manera. Simplemente trae el contexto del ayuno y el diezmo a un contexto diferente ahora que ya no es como se creía en el Antiguo Testamento. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 13. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos ubica en el lugar correcto de la adoración, en el lugar correcto en que el Señor Jesús quiere que estemos y quiere que esté nuestro corazón. Aquí no está diciendo que ayunar o diezmar no se deba. Aquí lo que está diciendo es con qué corazón lo estoy haciendo. Porque si algo vino Jesús a cambiar, era la religiosidad muerta, la adoración muerta, aparente, externa, en la que se había convertido la ley. Por eso Ezequiel dice, os daré un corazón ¿de qué? De carne, que reemplace el corazón ¿de qué? De piedra. Entonces, aquí está el principio fundamental con el cual nosotros seguimos las disciplinas espirituales del Señor. Y es la gran pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿A qué viene usted a la iglesia? ¿A qué viene? ¿A cumplir un rito? No venga. ¿A qué viene? ¿Cuál es el corazón con el que usted viene a la iglesia? Si usted no viene a la iglesia con un anhelo de traer una ofrenda de gratitud en su corazón al Señor, de adoración, de obediencia al Señor, de venir a la iglesia y decir, Señor, examina mi corazón y quiero escuchar tu voz, háblame, dirígeme, guíame, enséñame. Si usted no viene a la iglesia con esa actitud, mi hermano, tú estás aquí en presencia, pero tu corazón no está conectado con el Señor. Tú no quieres aprender de Dios, tú no quieres entender a Dios, tú no quieres conocer su palabra, sus principios. Y es ahí la raíz por la cual no transformamos nuestra vida, porque nuestra vida cristiana se convirtió simplemente en un rito religioso, en un hábito religioso, mas no en algo que nos transforma. Ese es el principio de este pasaje. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué oro? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Cuál es el principio detrás de lo que yo hago? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Así que esta parábola nos muestra la intención con la cual nosotros hacemos u obedecemos al Señor. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar.
Padre amado, te pedimos de manera especial en esta hora que a la luz de tu palabra, Señor, que hagas un tag en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra actitud, en nuestra alma, y que nos permitas y que nos reveles, Señor, la intención con la cual, Señor, venimos delante de ti. Padre amado, como tu palabra dice, examina nuestro corazón. Tú eres el único que puede pesar nuestro corazón, nuestra intención. Y tú eres el único, Señor, que puede entender y conocer lo más profundo y oscuro de nosotros, Señor. Por eso, Dios, te pedimos que nos permitas en esta hora tener el entendimiento suficiente, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a la verdad, nos guíe a tu palabra, que tu Espíritu Santo cumpla el propósito de penetrarnos con tu palabra, de cortar de raíz el pecado y aquello que no está bien en nosotros, que desagrada, que no te honra. Y planta la semilla de tu palabra en nuestro ser para poder honrarte, para poder, Señor, buscarte con un corazón sincero. Revélate esta mañana a nuestras vidas, a nuestras mentes. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poderte ver. Así como lo hiciste con tus discípulos allá en el camino de Emaús, cuando al final te revelaste y ellos pudieron ver que caminaban con el Maestro. Asimismo, Señor, revélate a nosotros hoy, para que podamos verte en medio de nuestro camino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, tenemos que tener tanto cuidado con la manera en que nosotros, de alguna forma, vivimos nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Somos tan sutiles en convertir nuestras prácticas en ritos religiosos sin sentido. Y viene a mi mente, para que podamos seguir hilando, aquella historia que ya les he contado, hoy la contaré mucho más rápido, de aquella familia que en noviembre o en diciembre, que celebraban el Día de Acción de Gracias, esa familia servía el pavo partido en 4 partes. Y entonces un día el esposo, de manera curiosa, le pregunta a su esposa: mi amor, por más de 15 años que hemos estado juntos, siempre que celebramos nuestra acción de gracias o nuestra cena de Navidad, tú siempre traes el pavo partido en 4. Y yo nunca te he preguntado ni nunca te he dicho por qué. 15 años. Y los hijos, ve, papá también, no, yo nunca me ha preguntado eso. Mamá, ¿por qué? Y entonces la mamá se lo queda mirando y dice: no sé. Pues mi mamá lo hacía así. Lo aprendí de mi mamá. Durante toda nuestra vida partía el pavo en 4 y lo servía en la mesa. Y entonces la curiosidad, no pudieron con ella y se fueron donde la mamá de ella, donde la suegra. ¿Por qué usted siempre partió el pavo en 4? Y entonces ella se quedó mirándose y le dijo: no sé, así lo hacía mi mamá. Y la abuela todavía vivía. Y fueron donde la abuela. Abuela, ¿por qué siempre en acción de gracias? Danos una razón. ¿Por qué lo parten en 4? ¿Simboliza la cruz o qué? ¿Qué es? Y todos así con esa expectativa. Y entonces ella se queda mirándole: pues yo siempre partí el pavo en 4 porque el horno donde lo hacíamos era tan pequeñito
que nos tocaba meter el pavo de a pedacitos y por esas razones que servíamos el pavo en 4. Y tenemos que tener cuidado porque de alguna manera nuestra vida cristiana y espiritual puede estar construida desde allí. ¿Sí? Desde allí. Muchos probablemente podrían entrar a esta iglesia y rasgarse las vestiduras por el solo hecho de que seamos una iglesia que no se amolda a esos hornos que hemos construido por años, sino que a la luz de su palabra estamos preocupados más por los principios que por las formas. Amén. Entonces, ¿qué es el ayuno? Lea conmigo. El ayuno es una práctica espiritual en la que una persona se abstiene voluntariamente de alimentos, pero no solamente de alimentos, y es allí donde está el detalle. Porque a veces hemos crecido en enseñanzas que de alguna manera nos dicen, no, si usted no se abstiene de alimentos, eso no es ayuno. Probablemente usted ha escuchado eso. Durante un tiempo determinado con el propósito de ¿qué? En amarillo, lean conmigo, ¿de qué? De buscar a Dios, humillarse, fortalecer el espíritu y alinear el corazón a su o con su voluntad. Esto es interesante, hermanos amados, porque el ayuno, más allá de dejar de comer, es un tiempo que tú dispones para separarte de aquellas cosas que te distraen, para tener un propósito único en tu vida. Pero me voy a ir adelantando algunos detalles y algunas cositas importantes que vamos a estudiar. Y yo quiero que usted en su mente tenga la palabra complementariedad, complementario. Repita conmigo, complementario, complementario. ¿Qué es algo complementario? ¿Qué es algo que complementa? ¿Qué es? ¿Qué es algo que complementa? Es algo que simplemente está allí, pero no es algo que necesitemos como prioridad. Simplemente es un complemento de un propósito específico o algo que queremos hacer. Pero vamos hilando un poquito. Donde la perspectiva bíblica, especialmente del Nuevo Testamento, el ayuno no es solo dejar de comer, sino enfocarse en una relación más profunda con Dios. Ahí está el principio de lo que es el ayuno, ¿ok? Y es allí donde Jesús habla acerca del ayuno. ¿Qué hizo el fariseo? ¿Cuántas veces ayunaba el fariseo? 2 veces a la semana. Tenía una práctica espiritual sin corazón, amén. Tenía una práctica espiritual religiosa, un hábito que no tenía vida en sí misma, que solamente era un rito, algo que le habían enseñado, que supuestamente eso le daba cierto estatus espiritual, que es otro error que hemos caído en las iglesias, donde creemos que el que ayuna más está más cerca de Dios, Dios le va a contestar, tiene un estrato espiritual por encima de los demás. Y el pobre diabético de la iglesia que no puede ayunar es un desgraciado espiritual porque nunca va a poder ayunar y no va a tener la espiritualidad de ese hermano ni alcanzar el nivel espiritual de ese hermano. ¿Ven cómo torcemos tan sutilmente la palabra de Dios en nuestras vidas? ¡Wow! Es decir, es un principio enfocado más en algo interno que externo. Llévese eso. Si usted quiere llevarse algo en su corazón alrededor del ayuno, llévese eso. Es un principio enfocado más en algo que interno que externo. Es algo interno, no es algo externo, no es algo que tiene que ver con los demás. Es algo que tiene que ver conmigo, ¿qué? Conmigo mismo. Es más, vamos a leer ahora que Jesús dice que cuando ayunes lo hagas en secreto, que nadie se dé cuenta que estás ayunando, ¿sí? Porque también hay hermanitos en algunas congregaciones. Si usted vino de alguna congregación de esta, espero que usted no haya sido ese hermanito.
Pero hay hermanitos que empiezan a ayunar y llegan a la iglesia. Hermano, ¿qué tiene? Estoy ayunando, hermano, no me hables, estoy ayunando. Estoy en el tercer cielo, espérate. O peor aún, ¿no? Como que estás ayunando, entonces... Y eso era lo que hacían los fariseos, ¿no? Un acto externo para mostrar que tú eres espiritual, que tú sí renuncias, que tú estás cerca, a 2 pasos ahí de la cruz de Cristo, pero eres un desobediente a la palabra, un rebelde, no amas a los hermanos. ¿De qué te sirve tu ayuno? Para lo único que le sirve es para dieta, para que ya no engordes más. Y como que necesitamos ayunar, ¿sí o no? Digo, ¿no? El ayuno es un acto de humildad delante de Dios. Principios. No tiene que ver con dejar de comer, aunque está implícito hacerlo, ahora lo vamos a ver. Pero no tiene que ver con eso. Es un mal enfoque. El ayuno es un acto de humildad delante de Dios, reconocer nuestra dependencia de Él. Ahora les voy a decir por qué. Segundo, es una disciplina espiritual, fortalece el dominio propio y el carácter. Esto es hermoso, porque más allá de querer usar el ayuno como se ha enseñado de manera equivocada, que el ayuno es para torcer la voluntad de Dios, ¿no? Que usted tiene que ayunar para que Dios cambie el no por el sí. Que usted tiene que ayunar para que Dios le devuelva lo que usted perdió. ¡Wow! No hay mayor mentira alrededor del ayuno que esa. Porque entonces, muy fruto del arminianismo y del humanismo, entonces tú tienes el poder y la capacidad de poder entonces con un acto de sacrificio torcerle la mano a Dios y que Dios opere de otra manera. Entonces, Dios, me voy a sacrificar para que tú sanes, me voy a sacrificar para que tú me devuelvas, me voy a sacrificar para que tú me mejores el sueldo, me des un trabajo. Ese no es el corazón del ayuno. El corazón del ayuno va mucho más allá que eso. Así que de una vez sepan que ese no es el propósito de ayuno, porque yo ya veo caras que dicen, oh, y yo que ya me estaba preparando para el jueves y el viernes. Ahí no hay motivación, pastor, no hay motivación. Es una forma de buscar dirección divina, un medio de consagración, o sea, apartarse para Dios, un acto de arrepentimiento y quebrantamiento. Y vamos a Hechos capítulo 13, rápidamente, por favor. Vaya al libro de Hechos y extraigamos de la primera iglesia, la iglesia primitiva, si para ellos esto era una práctica. Porque si para ellos esto era una práctica, es el mayor ejemplo para entender que para nosotros también lo debe ser. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3. En mi Biblia dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Bernabé y Saulo, o sea Pablo, va a empezar el primer viaje misionero. Pablo va a ser enviado a su primer viaje misionero, a poder fundar iglesias. Entonces, mire lo que dice el versículo 2, pero leámoslo desde el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Están conmigo? Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando. Ok, o sea que ya entramos en un contexto ya del Nuevo Testamento, ya no estamos en el Antiguo, ok, ya no estamos en el contexto del fariseo y el publicano, ahora estamos en el contexto de la iglesia, de las prácticas de la iglesia. Por lo tanto, vemos a la iglesia, porque en el versículo 1, ¿qué dice? Lean otra vez, ¿qué dice? Estando ellos, ¿dónde? En la iglesia, ¿ok?
Dice, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Usted no puede interpretar el libro de Hechos diciendo que la única manera de poder encontrar dirección es ayunar, como dice aquí. No. Eso dejémoselo a los hermanos pentecostales y carismáticos, que el libro de ellos y de su doctrina es Hechos. Pero la teología dice que de hechos tú no puedes armar doctrinas. ¿Por qué? Pues porque son hechos. Son historias. Por ejemplo, Hechos capítulo 9. Pablo tiene su encuentro con Cristo. Y entonces Pablo va camino ¿a dónde? A Damasco. Y entonces camino a Damasco aparece una luz que lo tumba. Ahí no mencionan caballos. Yo no sé de dónde sacamos ese cuento que Pablo iba en caballo. Lo sacamos porque el camino era muy largo y era el medio de transporte. Entonces se infiere que iba en caballo, pero la Biblia no dice que iba en caballo. Así que no nos importa si iba a pie, en caballo, eso no importa. Lo que importa fue que él cayó a tierra, ¿sí? Cayó a tierra y una voz, dice Hechos 9, que una voz ¿qué? Se levantó y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vemos un encuentro sobrenatural de Jesús con Pablo. ¿Amén? ¿Es así o no es así? En Hechos usted ve un encuentro sobrenatural. Por lo tanto, si usted no tiene un encuentro sobrenatural así con Cristo, usted no está convertido y no conoce a Cristo. ¿Ve el problema de sacar doctrinas del libro de Hechos? Usted no puede coger el libro de Hechos. Y nuestros hermanos pentecostales cogen todo el libro de Hechos y dicen que eso es doctrina y tiene que ser vivido en la iglesia y tiene que ser. No es así. Esa es la razón por la cual nosotros no tenemos esas prácticas. Porque de Hechos yo no puedo sacar doctrinas. Lo único que yo puedo ver en Hechos son principios que estén conectados con las doctrinas que están en las cartas doctrinales y en la doctrina de la Biblia. ¿Me entiende? Por lo tanto, aquí solamente en este pasaje vemos a una iglesia ayunando y orando por algo que va a pasar, que es dirigir, guiar, acompañar a Pablo y a Bernabé a una obra maravillosa que era fundar iglesias, un viaje misionero. ¿Me está entendiendo? Espero que sí. Entonces, si el primer punto es ¿qué es el ayuno? Ya más o menos lo entendimos. El segundo punto es Jesús lo practicó y ahí tenemos que ir a Mateo capítulo 4. Vaya a Mateo capítulo 4 y empecemos a entender Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber, ¿qué? Ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el principio allí? Primero vemos que Jesús ayuna. ¿Y cuál es el principio por el cual Jesús ayuna? Para tener la capacidad y la fuerza espiritual en medio de la tentación. Es un tema interno, no es un tema externo, no tiene que ver con peticiones ni nada de eso. Tiene que ver con un tema personal, interno, donde Jesús prepara su espíritu para combatir la tentación. Entonces ves que Jesús, teniendo hambre, el tentador viene y le tienta en lo que él tiene como gran necesidad. Y entonces Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está
lo que llamamos escrito está. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo, versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor. Otra vez le llevó el diablo al monte santo y le mostró todos los reinos y la gloria en ellos. Todo esto te lo daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuál es el principio aquí? ¿Por qué Jesús ayunó? Porque Jesús necesitaba estar enfocado en su propósito, en el propósito de Dios. Y aquello que está en el mundo, aquello que está afuera, nos distrae, no nos permite enfocarnos en el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso el ayuno, lo único que tiene, el único propósito que tiene el ayuno, simplemente es enfocarnos ¿en quién? En Dios. Ya. Abstenernos alguna manera de todo aquello que nos distrae, que no nos permite enfocarnos. Y eso tiene que ver con el celular, tiene que ver con muchas prácticas que tenemos en nuestra vida, que nos distraen del propósito de Dios. ¿Se está entendiendo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es el principio fundamental de esta disciplina bíblica? Y entonces viene una historia que he tenido la oportunidad de contárselas a algunos de ustedes, pero también lo he hecho en el púlpito, y es la historia del perro blanco y el perro negro. Así que, como ya la mayoría la saben, voy a tratar de resumirla. Había un pueblo, y en ese pueblo, en el parque, todos los domingos a las 3 de la tarde, bajaba un hombre con un perro blanco y un perro negro, y los ponía a pelear. Y como buen pueblo, especialmente de Colombia, pues adivine quiénes llegaban, los apostadores, ¿no? Todos los que habían trabajado toda la semana e iban a ver si ganaban algo allí. Y entonces, ¿qué hacían? Algunos le apostaban a que ganaba el perro blanco, otros apostaban a que ganaba el perro, ¿qué? Negro. Pero había alguien más de malas que el coyote. Eso solamente lo entenderán. La generación Z no entenderá esto. Más de malas que el coyote. Y entonces le apostaba al perro blanco y el perro blanco ¿qué? Perdía. Le apostaba a los 8 días al perro negro y el perro negro perdía. Hasta que llegó un momento donde quedó pelado. Así que ya no iba a apostar, sino que solamente iba a entretenerse, aburrido, porque lo había perdido todo. Pero eso le permitió ver a alguien en el público que al perro que le apostaba, ganaba. Y entonces él se quedaba mirando, investigando, analizando que ese personaje le apostaba al perro blanco y el perro blanco ¿qué? Ganaba. Luego el negro y el perro negro ¿qué? Ganaba. Y un día no se aguantó y después de terminar la pelea y todo este tema, siguió a ese hombre y subió por una montaña, y llegó a una casita que inclusive quedaba muy cerca de la casa del dueño de los perros. Y entonces le tocó, le abrió, le dijo, amigo, mire, yo llevo ya 2 meses dándome cuenta que usted siempre gana cuando le apuesta a algún perro. Perro blanco gana, perro negro gana. Por favor, mire, yo lo perdí todo. Le aseguro que los primeros 2 meses, si usted me dice cuál es el secreto, todo se lo voy a dar a usted. Mejor dicho, se quedó 1 hora rogándole, insistiéndole, por favor, de todas las maneras, de todas las formas, empeñó todo lo que tenía, hasta que al fin esta persona le dijo el secreto por el cual ganaba. Y le dijo, lo que pasa es que yo soy el mayordomo de la casa del dueño de los perros.
y yo tengo una función y es alimentarlos. Entonces, cuando yo quiero que el perro blanco gane, pongo a aguantar hambre al negro. Y cuando llegan al parque, pues el negro ya llega, ¿qué? Todo débil, y el blanco fácilmente le gana. Y el día que yo quiera que el perro blanco pierda, pongo a aguantar hambre al perro blanco, para que el negro le gane. Y ese era el secreto por el cual el perro ganaba y él ganaba la apuesta. Vaya a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Y aquí ya vamos a empezar a sumergirnos en el principio fundamental del ayuno. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo. Regáleme un segundito. Perdón, es 16 al 26. Hay un título. ¿Cuál es el título en su Biblia? Gálatas 5, 16. Digo pues, caminen, anden en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. El perro negro representa las obras de la carne y el perro blanco representa las obras del Espíritu. Y en este pasaje, Pablo nos hace la diferencia entre las obras de la carne, cuáles son, y las obras del Espíritu, cuáles son. Pero, ¿cómo conectamos esto a la historia del perro blanco y el perro negro? Es que las obras del Espíritu es el perro blanco y las obras de la carne es el perro negro. Siga leyendo conmigo, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí va a venir las características del perro, ¿qué? Negro. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ahora va a empezar a hablar de ¿cuál perro? El blanco. Mas el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿han qué? Han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sea el perro blanco, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo quiero que usted ponga su mirada en el versículo 21, en la última parte, cuando dice los que practican. Subraye esa partecita que dice los que ¿qué? Los que practican, y vaya ahora al versículo 24 que dice que los que son de Cristo han crucificado su carne, sus deseos y pasiones. Yo juego fútbol, pero yo no practico fútbol. ¿Quiénes practican fútbol? Los profesionales. Porque juegan fútbol lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, comen fútbol, viven fútbol, hacen todo. Esos son los que practican, ¿sí? Yo no practico, yo juego fútbol, yo hago ejercicio, yo no practico ejercicio. Y veo que algunos de ustedes tampoco. No practican ejercicio, simplemente hacen ejercicio. Entonces, cuando la Biblia dice que los que practican no heredan al reino de Dios, son aquellos que viven sin conciencia, embotados a todos los deseos de su carne. Creo yo
que era su pasada manera de vivir, ¿no? Creo yo. Porque si eso no es verdad, usted no está en Cristo, usted sigue en su carne. O sea, no hay reino de Dios en su vida. ¿Me está entendiendo? Pero tenemos que tener en cuenta que los creyentes, los que tenemos a Cristo, pecamos, pero no practicamos el pecado. Juego fútbol, pero no practico fútbol. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, el perro blanco y el perro negro nunca van a salir de nuestro corazón. Porque el perro negro representa la carne y el perro blanco representa el espíritu. ¿Y qué dice el versículo 2? ¿Qué dice el versículo 2? Que los deseos de la carne están en lucha y en pelea con los deseos ¿de quién? Del espíritu. Están en contra, se oponen entre sí, dice el versículo 17. ¿Para qué se oponen? ¿Por qué están en guerra en nuestro ser? ¿Para que qué? No me miren, lean la Biblia, versículo 17. ¿Qué dice? Para que no hagas lo que ¿qué? Si hay una evidencia, escuche esto, hermano. Si hay una evidencia de que Cristo está en nuestro corazón, es porque nuestra alma está en guerra. Si usted se siente cómodo con el pecado y le da lo mismo, perdóneme, la nueva naturaleza del Espíritu no está en usted. Discúlpeme. Perdóneme que se lo tenga que decir. Cambie su oración. Su oración tiene que ser: Señor, sálvame. Señor, revélame a Cristo. Señor, resucítame. Señor, hazme nacer de nuevo. Porque si hay una marca que yo recibí el primer día, a los 16 años, cuando agaché mi rostro, hice una oración al Señor. Y le dije: Señor, entra en mi corazón, te entrego mi vida. A partir de ese momento yo no pude seguir siendo igual. A partir de ese momento empezó una batalla en mi ser que nunca la había vivido, que nunca la había experimentado. Porque yo maltrataba, decía groserías y no pasaba nada. Hacía lo que me daba la gana, era desobediente y se sentía hasta chévere. Se sentía uno empoderado, qué rico. Pero a partir de ese día empezó una batalla en mi ser que yo no entendía. Y empezó una batalla, esa que dice el versículo 17, donde yo ya lo que quería, lo que hacía, ya no lo quería hacer. ¿Y por qué me siento así?, me preguntaba. ¿Por qué ya no puedo madrear? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Y luego descubrí: ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De tu boca. Y yo, ¡wow! Es una batalla. Si usted no tiene esa batalla, el perro blanco no está en ti. Sigue siendo un perro negro. Si tú eres un adúltero, que engañas a tu esposa y eres infiel en tu corazón, y eso te deja dormir, perdóneme, pero usted no tiene el perro blanco en su corazón, usted tiene el perro negro todavía. Usted no tiene el reino de Dios en su vida. ¿Me está entendiendo? Yo no le estoy acusando a nadie, yo no le estoy hablando a usted, no se lo tome personal. Deje la victimización. Estoy hablando de un principio. Y pueda que yo peque al Señor, pero hay algo en mí que está en guerra y no puedo dormir hasta que no vengo al Señor y digo: Señor, perdóname. Hay algo en guerra en mí que viene y me dice: hermano, perdóname, no debía hablarte así, no debía hacer esto, no debía hacer lo otro. Porque la naturaleza de Cristo en mí me lleva a que yo me arrepienta. Esa es la lucha, y el ayuno tiene que ver con ganar esa lucha. El ayuno fortalece el espíritu, pero solamente es un complemento, porque no es lo único que fortalece nuestro espíritu. Cuando usted viene y escucha la palabra, lee la palabra, esto también ¿qué? Fortalece su espíritu. Cuando usted adora al Señor, fortalece su espíritu. No es el ayuno la única manera de hacerlo. Es una disciplina que cada uno de nosotros tenemos la libertad de escoger si la queremos hacer o qué, o no. No somos más porque ayunamos, ni somos menos porque no ayunamos.
Simplemente es un hecho personal donde yo digo, Señor, ¿por qué siempre caigo en esto? Voy a ayunar para fortalecer mi espíritu y luchar contra este pecado, contra esto que me está agobiando. Quiero dirección de Dios. Señor, muéstrame cuál es el camino. Voy a ayunar, pero no solamente voy a ayunar, voy a buscar su palabra. Señor, guíame. ¿Me está entendiendo? Yo espero que sí, porque ya se nos fue el tiempo. Si no entendió, Mateo 6. Vámonos rápidamente a los dos principios que nos enseña Mateo 6, porque ya no tengo tiempo. Mateo capítulo 6, versículos 17 al 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el cielo, en lo secreto, y Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? Ven que es un acto interno, es un acto personal, es una herramienta, una disciplina espiritual. No es un acto externo, es un acto ¿qué? Interno. Segundo, no es un acto meritorio. Esto es clave, hermanos. Ahora se los digo porque yo crecí en una iglesia 10 años donde me enseñaron todo lo contrario. Y es común que hayan enseñanzas en nuestras iglesias donde creemos que si ayunamos tenemos una gracia extra, una presencia del Señor más especial. No, tiene que ver con mi carne, con mi lucha. No es un acto meritorio, sino complementario. Ya no es ley, es una ayuda. ¿Está entendiendo? Una herramienta de fortaleza espiritual. Por esa razón, vamos a ayunar ahorita que estamos en Semana Santa. ¿Quiénes? Los que quieran. No vamos a ser más espirituales porque lo hagamos o lo dejemos de hacer. Y entonces aquí vienen nuestros hermanos de otras congregaciones. ¿Y cuántas veces oran en esta iglesia? Perdón, ayunan. No ayunamos. ¡Wow! Están en la carne. Están en la inmunda. No vayan a esta iglesia. ¿Serio? Y no importa si predicamos la verdad, no están ayunando. Y no importa que ejemplifiquemos con nuestro corazón que nos amamos como Cristo dice, no están ayunando. Y no importa que lavemos pies y seamos ejemplo, no están ayunando. ¿Ven? Y aquí está la diferencia rápidamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primera diferencia, en el Antiguo Testamento el ayuno estaba enfocado en la ley. Era obligatorio, era meritorio. ¿Me está entendiendo? Tenía estatus espiritual. Los que ayunaban eran los únicos que podían ser maestros, los únicos que podían llegar a lugares espirituales más altos. En el Nuevo Testamento está solamente enfocado en la gracia. Es decir, es una disciplina que tú haces para enfocarte en el Señor. Dios estableció día de la expiación. En el Nuevo Testamento no es obligatorio. Es un acto nacional en el Antiguo Testamento. En el Nuevo es un acto personal y relacional. En el Antiguo es una señal externa frecuente. En el Nuevo es un énfasis en lo interno. En el Antiguo es un lamento, arrepentimiento. En el Nuevo es una relación, una búsqueda de dirección de parte de Dios. ¿Me está entendiendo? El ayuno en el Nuevo Testamento es voluntario, no es impuesto por ley, sino motivado por él. Esto es hermoso, motivado por el corazón. Volvamos a la parábola del fariseo y el publicano. Jesús está diciendo que ayunar y diezmar no es de la gracia. No, Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús estaba diciendo era el corazón con el que el fariseo ayunaba y diezmaba. ¿Me está entendiendo? Porque la raíz de todo está ¿en dónde? En el corazón. ¿Qué es lo que motiva? Entonces, termine diciendo conmigo, es una disciplina complementaria, una buena disciplina, una muy buena disciplina. Y eso también lo ves en el cuerpo. ¿Usted quiere mejor salud? Pero si no hace ejercicio, ¿se va a morir? Bueno, de pronto más rápido, pero todos nos vamos a morir, ¿no?
Quinto, el ayuno tiene como propósito fortalecer nuestra nueva naturaleza. Amén. Es solo una disciplina de varias. No reemplaza la obediencia. No la reemplaza. Segundo, el ayuno tiene como propósito cambiar nuestro enfoque de material a espiritual. El ayuno desarrolla una actitud de humildad y sujeción a la voluntad de Dios. Recuerden el perro negro. Cuando usted debilita al perro negro, ¿quién gana? Y eso es el ayuno, es dejar a un lado aquello que está en el mundo que estimula nuestra carne, como la comida, como las redes sociales, como muchas prácticas que de alguna manera nos desconectan, nos desenfocan de la presencia de Dios y su propósito. Entonces, cuando uno ayuna, lo que hace es eso, darle vigor a nuestra vida espiritual, enfocarnos. Por eso el ayuno puede ser un tema de voy a ayunar desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, porque durante este tiempo quiero fortalecer mi espíritu y quiero enfocarme en el Señor. Amén. Porque hay algunos que dicen que si el ayuno no es de 24 horas, no es ayuno. Eso lo escuché yo. Pero cuando tú te vas al principio, adquiere otro ¿qué? Otro significado. Entonces yo voy a utilizar la tarde para no ver ningún mensaje, no distraerme, no voy a trabajar, me voy a concentrar a pedirle al Señor por dirección, por guía, y voy a pedirle al Señor y voy a leer la palabra y voy a enfocarme estas 5, 6 horas en ayuno, no voy a comer, solamente voy a tomar agua, etcétera, etcétera, y me voy a enfocar en oración para poder darle este espacio, enfocarme en el Señor. Ahora, si usted lo quiere hacer de 24 horas, hágalo. Eso quiere decir que usted quiere más tiempo para enfocarse y estar más enfocado ¿en quién? En el Señor. Pero no me diga que porque usted hace ayuno de 24 horas y yo hago ayuno de 12 horas, usted es más espiritual o usted es más fuerte o usted... No, no me diga eso. De hecho, lo máximo que yo he ayunado cuando tenía otra enseñanza fueron 2 días. Ay, me muero. Estaba soltero y con mi mamá vivíamos en un 5º piso y estando en el 2.º día de ayuno, ya en la noche, yo no sé por qué uno es tan tonto a esa edad. No, mentiras, perdón. Yo. Me dio, yo no sé por qué me dio, es que por bajar al 1.er piso. Casi no subo. Casi no subo. A duras penas llegué, eso me demoré como media hora cada escaloncito. Porque cuando empecé a subir rápido sentí que se me iba todo. Pero yo sé que aunque haya ayunado 2 días y venga aquí y les diga, hermanos, usted es un pobre miserable espiritual, ni siquiera 2 horas ayunas, en cambio yo ayuné 2 horas. Pero yo tengo que reconocer, ayuné 2 horas porque en la iglesia dijeron que había que ayunar 2 días. Y que me haya concentrado yo en el Señor los 2 días, pues creo que no. Entonces, convertimos las prácticas espirituales en principios que no lo son. El ayuno afina la sensibilidad espiritual. Cuando uno ayuna y se separa, ¿sí?, con su familia, con su esposa, con sus hijos, y se concentra en el Señor, esto afina. Eso te permite un silencio espiritual que te permite escuchar la voz de Dios más claro. ¿Amén? ¿Está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Conclusión. ¿Estoy ayunando por religión o por relación? Segundo, ¿mi ayuno produce cambio y transformación en mi vida o no? Tercero, ¿estoy buscando a Dios o estoy buscando un resultado? ¿Qué es lo que estás buscando tú? Cuarto, propósito claro, dirección, arrepentimiento e intersección. Y terminemos. ¿Cuántos tipos de ayunos hay? Hay 2, básicamente, aunque usted encuentra muchos. Está el total y está el parcial. El total quiere decir que solamente consumes agua en el tiempo que tú has determinado ayunar. Solo consumes agua.
¿Cuál es el parcial? El parcial es si tú tienes un ayuno largo, ¿no? El parcial funciona en ayuno largo. Va a decir que usted va a ayunar en la mañana, no voy a hacer un ayuno parcial en la mañana. No, pues wow. No, el parcial funciona solamente cuando tenemos tiempos prolongados mínimo de 24 horas. Entonces tú reemplazas el desayuno, el almuerzo y la comida con una galletica de soda saltinas, no el paquete, una galletica con un juguito especialmente dulce. No puedes ayunar con jugos cítricos porque generas un problema en el estómago. Y simplemente reemplazas una galletita con no la jarra de jugo, un vasito de jugo. A mí no me va bien con ese tipo de ayuno porque eso cuando entra, eso empieza. Más. Es mejor dejarlo quieto. Animal hay que dejarlo quieto. Y no estoy hablando de su esposo. O por fruta. Tú puedes ayunar de manera parcial con fruta. ¿Sí? Simplemente te comes media manzana, no, manzana es cítrico, tiene que ser fruta dulce, bananito, ¿sí? La mitad, en fin, ¿sí? Eso es más o menos la manera en que se hace ayuno, ¿ok? ¿Cómo se rompe el ayuno? Hay que tener mucho cuidado con romper el ayuno, especialmente el total, cuando uno consume solamente agua. Usted no puede terminar un ayuno con una bandeja paisa o con un consomé de pescado. A la media hora te estás yendo por urgencias. ¿Cómo se rompe un ayuno? Con un pancito de 10,000, no mentiras, con un pancito pequeño o 2 tajaditas de pan Bimbo o algo así, pancito, ¿sí? Y un juguito dulce, ahora sí ya el vaso de jugo, luego esperas 1 hora y ya vas comiendo para que el estómago vaya, ¿qué? Regulándose, no falta mejor dicho. Póngase de pie, vamos a orar. Dios mío. Ya les enseñé por qué ayunamos, para qué ayunamos, cuál es la razón del ayuno. Ya les enseñé la necesidad del ayuno, lo importante del ayuno y cuáles son los pasos en el ayuno. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Padre amado, hoy te queremos agradecer por tu misericordia en medio de nosotros. Gracias por tu palabra y por permitirnos entender que aunque no es una disciplina meritoria, ni es una disciplina que nos va a dar un estrato espiritual más alto que nadie, al menos nos das una herramienta para poder combatir ese perro negro de nuestra naturaleza, de nuestro ego, que a veces por alimentarlo tanto con las cosas de este mundo terminamos siempre derrotados en nuestros propósitos espirituales, Señor. Gracias porque en esta disciplina del ayuno me permites darle fortaleza a ese perro blanco en nosotros, que es el fruto del Espíritu, para poder combatir contra todo aquello que nos distrae, todo lo que el mundo nos ofrece. Padre, gracias por darnos la bendición de tu palabra y enseñarnos a través de ella. Te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón para esta Semana Santa, esta semana donde compungimos nuestro corazón, de nuestro corazón se duele, porque es la única fecha del año, Señor, que podemos seguir entendiendo lo que te costó tu sacrificio en la cruz, Señor. Te pedimos por nuestra gran vigilia ahorita el jueves, Señor, ese día tan oscuro, ese día donde fuiste arrestado, ese día donde fuiste traicionado, ese día donde fuiste arrestado, llevado al patio de Anás, humillado. Permítenos este día, Señor, poder también recordar la razón por la cual, Señor, hoy tenemos libertad y tenemos vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu perfecta y absoluta palabra en nuestras vidas y que aquello que tú hayas puesto en nuestros corazones hoy
permanezca y lleve fruto, para no ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Danos un corazón obediente, y aquellos que hayan identificado que no hay rastro del perro blanco, yo te pido que les resucites, que abras sus ojos, su entendimiento, para que puedan ver a Cristo y puedan nacer de nuevo, y pueda esa naturaleza espiritual de Cristo entrar a sus corazones, a sus vidas, y así puedan ser transformados, Señor. Por favor, Dios, continúa con tu obra en nuestra vida. Gracias por tu palabra esta mañana, que nos forma, que nos nutre, que nos alimenta, que nos exhorta, que nos instruye para poder seguir conociendo tu camino, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento un segundito.